Mi nombre es Pedro Lionel y hoy, a los 94 años, vivo en un rincón silencioso del interior de Minas Gerais, donde el tiempo parece transcurrir de forma lenta. Soy uno de los pocos veteranos de la Fuerza Expedicionaria Brasileña que aún quedan para contar lo que ocurrió bajo el cielo gris de Italia. Serví en el 11º Regimiento de Infantería, actuando como francotirador en los Apeninos, en una época en la que tenía solo 21 años, y la juventud nos era robada antes de aprender siquiera qué era la vida. Llevo conmigo la medalla de campaña y la cruz de combate, pero para mí estos metales no representan gloria, sino un recordatorio melancólico del precio que pagamos. Mi voz hoy es pausada y grave, reflejando el peso de casi un siglo de memorias que guardé en un silencio absoluto y cortante durante toda mi vejez. Fueron casi 2 años de servicio activo en un terreno extremadamente hostil, donde las montañas escarpadas parecían querer aplastarnos tanto como el propio ejército enemigo que nos rodeaba constantemente. En aquella época yo era solo un muchacho joven, pero el entrenamiento y el rigor de la guerra me transformaron en una herramienta de precisión quirúrgica y fría, alguien que observaba el mundo a través de la lente de una mira telescópica. El aislamiento era brutal y la responsabilidad de ser un francotirador traía una carga psicológica que pocas personas logran comprender realmente sin haber estado allí. Viví días y noches bajo condiciones inhumanas, sintiendo que cada fibra de mi ser se desgastaba ante la inmensidad de aquel conflicto mundial. Guardo secretos que el tiempo nunca logró borrar, cicatrices invisibles que moldearon al hombre que soy hoy, un veterano que vio lo peor de nuestra especie humana en el frente. El invierno de 1944 en los Apeninos italianos no era solo una estación del año. Era un enemigo invisible e implacable que nos devoraba lentamente antes de que la artillería alemana disparara el primer proyectil. Recuerdo vívidamente el barro congelado que atrapaba nuestras botas al suelo y el viento cortante que soplaba por los desfiladeros, cargando un sonido que parecía el lamento de almas perdidas en las montañas escarpadas de Montecastello. El escenario era de un aislamiento brutal, donde la niebla alpina ocultaba tanto la belleza del paisaje como la amenaza constante de una emboscada mortal. Cada movimiento exigía un esfuerzo sobrehumano bajo el peso de las mochilas y el frío que penetraba hasta el centro de nuestros huesos, transformando el paisaje en un laberinto de hielo y lodo donde el tiempo parecía haberse detenido completamente para todos los que estábamos allí. Las condiciones eran verdaderamente inhumanas y la muerte camuflada en la niebla era nuestra única compañera fiel durante las largas vigilias en las trincheras húmedas y fétidas que cavábamos con desesperación. Muchos de mis compañeros sufrían con el terrible pie de trinchera, una agonía silenciosa que transformaba la carne en algo irreconocible, mientras la falta de suministros adecuados roía nuestra esperanza de regresar a casa algún día. El sonido ensordecedor de la artillería pesada rompía el silencio de la noche, haciendo que la tierra temblara bajo nuestros pies y lanzando astillas incandescentes que rasgaban el aire con un silbido aterrador. En aquella época, el caos era absoluto y la tensión constante drenaba la cordura de cualquier hombre, dejándonos en un estado de alerta perpetua donde el instinto de supervivencia era la única brújula que aún funcionaba en medio de todo el horror y la destrucción.
Antes de aquel momento crucial en la montaña, mi corazón se había vuelto tan frío y duro como los picos de granito de los Apeninos que nos rodeaban. Aprendí a mirar al enemigo no como hombres que poseían familias, amores o sueños, sino solo como meros objetivos mecánicos a través de la lente de mi mira, un escudo necesario para proteger mi propia cordura ante el horror indescriptible de lo que estaba haciendo. Dentro de mí, una helada profunda y amarga se había instalado definitivamente, alimentada por el trauma devastador de ver a mi mentor y sargento perecer en una emboscada brutal meses antes. Aquel dolor inmenso no me hizo llorar, me transformó en un fantasma, en un instrumento quirúrgico de guerra movido por una culpa pesada y silenciosa que enterraba bajo capas de deber y disciplina militar. Estaba psicológicamente hueco y emocionalmente agotado. Era una mañana de neblina densa, cuando salimos para aquella patrulla de reconocimiento en un sector avanzado donde el silencio parecía una trampa lista para disparar en cualquier segundo. Mis sentidos estaban agudizados al máximo, pero nada podría haberme preparado para el impacto seco y devastador de una mina antipersonal que surgió bajo mis botas. El mundo explotó en una onda de choque invisible que me lanzó violentamente por el aire, desorientando completamente mi percepción de espacio y tiempo, mientras el sonido de un tiroteo intenso comenzaba a rasgar el metal y la madera a mi alrededor. Sentí un calor súbito y punzante subir por mis piernas y golpear el centro de mi pecho, una sensación térmica contradictoria que parecía quemar mi propia esencia antes de tocar el suelo helado. En ese breve instante, la guerra dejó de ser externa y se volvió visceral. Cuando finalmente golpeé el suelo, la nieve blanca bajo mi cuerpo comenzó a teñirse rápidamente con un tono rojo vivo y cálido, creando un contraste aterrador con el cielo gris de Italia. Sentía el frío de la montaña empezar a invadirme no ya por la piel, sino de adentro hacia afuera, como si el hielo estuviera reclamando lo que quedaba de mi aliento vital en cada latido fallido de mi corazón. Miré hacia arriba y vi las copas de los árboles desnudas contra la inmensidad gélida del firmamento, mientras los gritos desesperados de mis compañeros llamando a un médico se convertían en ecos sordos y distantes, como si ocurrieran en otro continente. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi peso físico simplemente dejaba de existir, y una extraña ligereza comenzó a tirarme lejos de aquel lodo ensangrentado hacia lo desconocido. De repente, el ruido ensordecedor de la batalla y los gritos de socorro de mis compañeros se apagaron, como si alguien hubiera cerrado una puerta pesada entre mí y el resto del mundo material. El silencio que siguió no era solo la simple falta de sonido, sino una plenitud absoluta, una paz que nunca había imaginado que existiera en toda mi existencia en la tierra. El dolor punzante que antes rasgaba mi pecho y mis piernas desapareció por completo, dando paso a una ligereza tan profunda que me sentí flotando, libre del peso abrumador de plomo de mi uniforme de invierno. Mirando hacia abajo, vi el cuerpo de un soldado brasileño extendido en la nieve roja, inmóvil y pálido, y tardé algunos segundos en comprender que aquel hombre caído era yo mismo. Estaba allí, pero ya no estaba atado a esa carne herida en el suelo. La oscuridad que esperaba encontrar al final de la vida fue repentinamente reemplazada por una luminosidad que no se parecía a nada que el ojo humano haya visto jamás. No era una luz que venía de un punto específico,
como el sol o una explosión, sino algo que parecía emanar de dentro de todas las cosas al mismo tiempo, llenando el vacío dejado por el campo de batalla. Yo ya no tenía ojos, pero veía con una claridad absoluta que atravesaba las dimensiones del tiempo y del espacio de forma inmediata. Sentí que estaba siendo acogido por una vastedad que no estaba vacía, sino que rebosaba de una presencia inteligente y vibrante. El miedo que me acompañó durante toda la guerra, aquel frío constante en la espina dorsal, simplemente se evaporó como niebla bajo el calor de una mañana eterna. Estaba sumergido en una serenidad total. En el centro de esa luz no encontré una figura con rostro humano o un juez severo, sino una conciencia pura que irradiaba un amor absoluto e incondicional. Era una energía tan poderosa que hacía que cualquier palabra de nuestra lengua fuera pequeña e insignificante ante su magnitud. Sentí que era conocido en cada detalle de mi existencia, en cada error cometido en las trincheras y en cada lágrima escondida, y aún así lo que recibía era una aceptación total y sin juicios. Este amor no era emocional como el que sentimos por un pariente o amigo, sino una fuerza fundamental que mantenía al universo unido en perfecta armonía. Era como si finalmente estuviera regresando a casa después de una eternidad de exilio en un mundo de sombras y violencia. En esa presencia consciente comprendí que la luz no estaba fuera. El tiempo, como nosotros lo conocemos en la tierra, dejó de existir completamente en aquella dimensión de paz absoluta donde me encontraba flotando sin peso ni dirección. Segundos, minutos y horas se convirtieron en conceptos sin sentido, pues vivía en una hora eterno, donde el pasado y el futuro se fundían en una experiencia continua y vasta. Podía sentir el desarrollo de eras enteras en el parpadeo de un pensamiento, percibiendo la fragilidad de nuestras preocupaciones temporales ante la inmensidad del espíritu, la prisa que mueve a la humanidad, el desespero de luchar contra el reloj y la ansiedad por los días que vendrán parecían ilusiones infantiles vistas desde aquella perspectiva elevada. Allí, en el regazo de la eternidad, me di cuenta de que la prisa de la guerra era solo un ruido pasajero en la canción infinita de la creación divina. Mi conciencia se expandió de tal forma que ya no necesitaba palabras para entender los misterios más profundos de la vida y de la muerte. Conocimiento y sentimiento se convirtieron en una sola cosa, y cada pregunta que alguna vez me hice en noches de soledad en las montañas era respondida instantáneamente por la propia vibración de la luz. Comprendía la arquitectura invisible que sostiene la realidad, percibiendo cómo cada pensamiento y cada acción humana están entrelazados en una red compleja de causas y efectos espirituales. No había secretos ni dudas, solo una claridad cristalina que me permitía ver la belleza, incluso en los momentos más oscuros de mi trayectoria como soldado. Era una sabiduría que no venía de libros ni estudios, sino de una conexión directa con la fuente primordial de toda la existencia consciente en el universo infinito. Lo que más me impactó en aquella experiencia fue la percepción de que la separación entre las personas es la mayor mentira que cultivamos mientras caminamos por el mundo físico. Podía sentir la energía de todo lo que vive, desde la más pequeña hoja de hierba en las montañas italianas hasta las estrellas más distantes que brillan en el vacío del espacio. No existía ya el yo contra el otro, ni el brasileño contra el alemán, pues todos formábamos parte de un tejido único de conciencia que se experimentaba a sí misma a través de trillones de formas diferentes.
La luz me mostraba que la individualidad es solo una máscara temporal que usamos para aprender lecciones de compasión y amor en la densidad de la materia. En ese estado de unión total, comprendí que herir a otra persona era herirme a mí mismo. En el seno de aquella luz, mi vida no pasó ante mí como una película antigua, sino como un torrente de sentimientos puros y verdades incontestables que ya no podía ignorar. Vi los rostros de cada compañero que dejé atrás en el barro helado de los Apeninos, sintiendo no solo mi dolor por su pérdida, sino la agonía final de cada uno en el momento en que la vida se les escapaba. Vi a mi sargento, aquel hombre que fue mi norte, y comprendí que su partida no fue un fin, sino una transición que yo ahora también atravesaba. Cada muerte que presencié en la línea de frente resurgió con una claridad espiritual que me permitía sentir la conexión invisible que nos unía a todos, independientemente del uniforme que vistiéramos. En ese plano, la culpa que cargaba se disolvió en comprensión. El momento más impactante de esta revisión fue cuando la luz me permitió ver los rostros de aquellos que consideré mis enemigos a través de la mira de mi fusil. Sentí el miedo del soldado alemán que estuvo en mi puntería, la nostalgia que sentía por su madre en una aldea distante y el pavor gélido que tomó su pecho en el último segundo de vida. En aquel nivel de existencia superior me di cuenta con un dolor profundo de que no existía el nosotros contra ellos, sino solo una única conciencia experimentando a sí misma en papeles de dolor y gloria. Cada vida que ayudé a interrumpir era en realidad una herida que causaba en la estructura de mi propio ser espiritual, pues éramos espejos el uno del otro. Entendí que el odio que cultivaba era un veneno devorador. La revelación que me fue transmitida en aquella inmensidad de luz no vino a través de palabras audibles, sino de una comprensión instantánea que resonaba en cada célula de mi alma expandida. Me di cuenta de que nosotros, los seres humanos, caminamos por la tierra perdidos en una ilusión profunda y dolorosa de fragmentación, creyendo ciegamente que las fronteras, las lenguas y las ideologías nos hacen seres distintos y separados. La luz me mostró que el valor de una sola vida humana es verdaderamente infinito, una joya preciosa cuyo brillo sostiene el propio equilibrio del universo que habitamos. Cada acto de violencia que practicamos contra el prójimo es en realidad una herida abierta en la propia estructura de la creación consciente. Entendí que el propósito de nuestra existencia no es la conquista de territorios, sino aprender a amar. Comprendí con una claridad abrumadora que las grandes guerras que devastan naciones y cubren los campos de sangre comienzan, en realidad, dentro del corazón silencioso de cada individuo a través del juicio implacable y la falta de perdón. El odio que sentía en las trincheras era solo la continuación externa de una guerra que ya libraba contra mi propia esencia antes de embarcar para Italia. La revelación era clara y urgente. El perdón no es una debilidad, sino la única fuerza capaz de interrumpir el ciclo infinito de destrucción que consume a nuestra especie humana a lo largo de los siglos. Mientras sigamos viendo al otro como un enemigo y no como un espejo de nosotros mismos, estaremos condenados a repetir los mismos errores sangrientos. El amor y la compasión son las únicas armas reales de transformación.
Estaba sumergido en aquella paz cuando, de repente, sentí un tirón violento, como si el universo entero me estuviera succionando de vuelta a un punto minúsculo y denso. La sensación de libertad fue reemplazada por un peso insoportable, como si me estuvieran empujando a la fuerza dentro de una armadura de plomo hecha de dolor y limitación. Desperté en un hospital de campaña, rodeado por el fuerte olor a éter y el sonido metálico de instrumentos quirúrgicos. Mis pulmones ardían mientras el aire frío entraba en ellos de nuevo, y cada latido de mi corazón parecía un martillo golpeando mi pecho cansado. Los médicos a mi alrededor tenían rostros pálidos de conmoción, pues ya me habían dado por muerto por más de 3 minutos. Ellos celebraban el milagro de la medicina, sin saber que yo acababa de dejar el paraíso. El contraste entre la luz que acababa de presenciar y la realidad sombría de aquel hospital era casi insoportable para mi alma recién devuelta. Allí, acostado sobre sábanas ásperas, cargaba un secreto que no podía expresar con las palabras limitadas de nuestro vocabulario humano. Había visto el otro lado y ahora sabía con cada fibra de mi ser que el mundo que los hombres crearon, con sus cercas de alambre de espino, sus bombas y sus odios heredados, era una mentira trágica basada en el miedo y la ignorancia. Mientras las enfermeras limpiaban mis heridas físicas, sentía una melancolía profunda por haber regresado a la densidad de la carne. Sabía que nunca más pertenecería totalmente a este plano, pues una parte de mí permanecería conectada a aquella conciencia de amor infinito que experimenté. Al regresar a Brasil, después de que las armas finalmente silenciaron, me di cuenta de que el soldado endurecido y francotirador implacable que solía ser había muerto definitivamente en aquellas montañas italianas. La agresividad que pulsaba en mis venas como defensa fue reemplazada por una dulzura y una paciencia que desconcertaban a todos a mi alrededor, quienes esperaban encontrar a un hombre quebrado por el trauma. Dediqué mi vida a la búsqueda de la reconciliación, perdonando resentimientos familiares y rencores que cargué durante décadas sin ningún propósito. Perdí completamente el miedo a la muerte, pues ahora la veo no como un fin aterrador, sino como un reencuentro sublime con aquella luz consciente que descubrí que habita en el corazón de cada ser humano. Mi culpa por la guerra se transformó en una misión silenciosa de sembrar paz verdadera. Hoy, mientras observo el mundo a través de mi ventana en Minas, siento una tristeza profunda que supera el dolor físico de las minas italianas. Veo una sociedad fragmentada por divisiones sociales y un odio político que consume el corazón de las familias, transformando a hermanos en extraños por culpa de ideologías temporales. Es doloroso presenciar a personas que nunca sintieron el peso de una trinchera, odiando a vecinos por convicciones que no durarán 100 años. Este odio cotidiano es una continuación de la guerra que viví, solo que utilizando armas silenciosas pero igualmente letales para el alma humana. Si estás peleado con alguien, resuelve eso ahora. Si hay alguien con quien no hablas hace años, llama hoy mismo. No dejes que el odio venza dentro de tu propia casa. Mi alerta para ustedes, que aún caminan bajo la luz del sol, es un llamado urgente al despertar de la conciencia. No esperen el momento de morir para finalmente descubrir que todos nosotros somos un solo cuerpo y una sola alma. Durante décadas cargué el peso de haber tardado tanto tiempo en entender que el soldado enemigo que veía a través de la mira era, en realidad, un espejo fiel de mi propia humanidad herida.
La guerra que viví en los campos de Italia no fue un evento aislado en la historia, sino una manifestación del conflicto que todavía alimentamos cuando elegimos el juicio en lugar de la compasión. Lo que nunca me perdoné fue la ceguera de no ver que su sangre era del mismo color que la mía y que el odio era una ilusión. Todavía hay tiempo para cambiar el rumbo de nuestra historia colectiva, pero eso exige la valentía inmensa de soltar las armas invisibles del juicio, del rencor y de la división política que nos ciegan. Miren a su lado y vean en el prójimo no a un adversario a ser vencido, sino a un compañero de jornada que comparte los mismos dolores y las mismas esperanzas de paz. La guerra nunca termina de hecho, solo cambia de forma y de uniforme, filtrándose en nuestras conversaciones y en nuestros hogares a través de la intolerancia cotidiana que destruye mucho más que las bombas que vi en Montecastello. Elijan el camino del perdón ahora, mientras todavía hay aliento en sus pulmones, pues al final el amor es lo único que nos llevaremos a la eternidad. Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete para escuchar otros testimonios que también merecen ser recordados.